con este tipo de créditos. Más allá de la opinión que uno tenga del sistema, te voy a preguntar un poquito por el sistema para ir entendiendo varias cosas. ¿Es negocio para la banca del Estado? O sea, parte de estos recursos hoy día se destinan... Perdona, la cifra que uno ve pareciera como que es negocio redondo. O sea, de todo ese dinero, mucho de ese dinero va destinado a financiar aranceles. Los mismos aranceles que el estudiante tendría que haber pagado para poder estudiar. Entonces, no es sí, una porción muy grande, que en los últimos años ha estado en torno al 10%, y es lo que uno le llama la recarga. Un 10% de todo este monto es mucho recurso, considerando que el Estado es en gran parte el aval de esto y que la gran crítica que le hacemos nosotros es que de alguna manera este crédito no tiene mucho riesgo para la banca. Entonces, dado que está el Estado como aval en un porcentaje muy grande, no tiene tanto sentido que el Estado le esté pagando esta tarifa, este peaje a los bancos, siendo que finalmente tampoco son los grandes cobradores que en algún momento se dijo que iban a ser. O sea, en la lógica de los créditos, comparando el CAE y el Fondo Solidario, finalmente no demuestra que no estamos probando este crédito que incluir a la banca privada esté siendo mucho mejor. Y eso es lo que nosotros estamos criticando. Ahora, Matías, es una pregunta sencilla que nos podemos hacer, va a tener mucha más complejidad y ahí tú las puedes explicar, pero uno se pregunta, si hoy día se ocupa una cantidad que ahí veíamos en la cifra, más de 500.000 millones de pesos en gratuidad y se entrega una cantidad similar a la banca, uno dice, bueno, si no se entregara esto, ¿se podría dar gratuidad en un 100%? Bueno, efectivamente hay cruces de recursos. De hecho, parte de la discusión de la gratuidad tiene que ver con eso, porque a la medida que la gratuidad va avanzando, hay mucha gente que va dejando de pedir CAE, entonces también hay un cruce ahí. Pero hay ciertos datos interesantes. Por ejemplo, la cohorte del 2009, esto quiere decir los estudiantes que entraron en el 2009, que pidieron por primera vez el crédito con aval del Estado del 2009, la cantidad de recursos que el Estado puso es igual al 100% de los fondos que ellos pidieron. Entonces, finalmente, solamente ese año, que es un año extraño como en las cifras, los otros están en torno al 60%, pero ese año le convenía al Estado haberle pasado los recursos que todos los estudiantes pidieron. Y aquí fue lo que pasó entre medio, fue que, bueno, muchos estudiantes igual quedaron con deuda, parte de esos recursos se fueron para la banca, y uno dice, bueno, en realidad lo que convenía era que se le pasara los recursos directos. Entonces, ese tipo de cuestionamientos de cómo está funcionando hoy día el sistema del CAE, el que nos hace pensar de que en realidad sí conviene entregar recursos directos. Y eso es lo que hay que analizar. Hay que analizarlo con cifras como sobre la mano. Y lo que estamos viendo nosotros es que el CAE no está siendo lo eficiente que se dijo que iba a ser como crédito, además de los problemas que como crédito arrastra, que tiene una lógica que es compleja, al menos cuando uno ve la educación superior como un derecho. Exacto. Bueno, y para qué decir lo que pasó antes con la tasa de interés, que era absolutamente elevada, hay gente que le han ido a rematar la casa, en fin, con toda la complejidad que tiene un sistema como ese, que maneja la banca. Ahora, Matías, si seguimos este análisis, si hay algún consenso entre rectores, hoy día están separados los rectores que son de las universidades estatales y de los que se consideran públicos, o estas universidades privadas con vocación pública, que antes estaban todos en el CRUCH, digamos, organizados. Sin embargo, después del video se ha ido quebrando la situación, también por el aporte fiscal indirecto, que ya vamos a tocar ese tema. Pero si hay un consenso entre ellos, o por lo menos también lo dijo el rector de la Católica, es que el CAE debería terminar, o debería terminarse esta fórmula que se ocupa para los créditos. Como lo conocemos hoy por lo menos. Exactamente. Lo mismo anunció la ministra de Educación, apuntando a que esperan, por medio de una ley, terminar con el CAE. ¿Esos son solo anuncios? ¿Es muy difícil terminar con un engranaje como este, que son los créditos con aval del Estado? Mire, la verdad es que bueno, toda esta discrepancia finalmente entre los actores, entre los actores del CUECH, los de la G9, en realidad incluso las siglas realmente son medias complejas. Tiene que ver con que no estamos teniendo una perspectiva de largo plazo al momento de discutir cómo se va a financiar la educación superior en Chile. Y eso yo creo que es el primer problema, antes de analizar en detalle qué es lo que pasa con el crédito. O sea, todavía no tenemos un proyecto de ley respecto a educación superior. Ese probablemente es el gran problema que tenemos, porque las universidades necesitan una mirada de largo plazo para poder financiarse. Si no, no podemos tener investigación, no podemos tener inversión en infraestructura. Y lamentablemente la discusión hoy día está centrada en el dinero que voy a tener el próximo año. Y eso es una situación
situación lamentable que se ha generado a partir de la incertidumbre que hoy día tenemos. Entonces hay que resolverlo con una mirada más de largo plazo. Cuando uno se concentra en algo más específico, es cierto, hay consenso en que hoy día el CAE no ha sido lo eficiente que tenía que haber sido, de que quizá la banca se puede retirar y que el Estado puede participar, y eso hay que analizarlo bien, cuáles van a ser las atribuciones, si efectivamente vamos a tener una agencia ahí, pero para eso necesitamos tener una discusión mucho más concreta, no tanto en el aire respecto de si el CAE se va a eliminar o no, sino que ojalá tener un proyecto de ley en el Parlamento y que diga, bueno, el CAE se va a eliminar como lo conocemos hoy día, de esta manera, y se va a sustituir por este otro crédito. Porque lamentablemente, mientras la gratuidad no sea universal, difícilmente vamos a dejar de necesitar este tipo de créditos.